Estás escuchando Demente, Letras y más, patrocinado por CK Letras. El día de hoy les damos la bienvenida a un episodio más sobre monstruos y psicología, porque claro que se pueden unir uno con el otro. El día de hoy les presento a David Jiménez Ixta y a Ana Cristina Escalera Ramos y un servidor, Gerardo Escalera, que les damos la bienvenida a este bonito episodio. Espero que les guste y que sea de su agrado. Entonces le damos la palabra el día de hoy a David, para que empiece el tema del día de hoy, que se va a poner monstruoso y sabroso. Eso sobre todo. Monstruoso. Pues sí, el tema del monstruo parece bastante agradable de abordarlo en esta temporada, ¿no? Sobre todo porque tenemos la unión de varias celebraciones, desde nuestro tradicional Día de Muertos hasta el Halloween, que se celebran en muchas culturas. Pero bueno, el monstruo siempre es una constante en estas celebraciones, por lo que representa y por cómo es percibido por nuestra misma cultura. Desde la antigüedad los monstruos siempre han sido usados como una representación de lo desconocido, de lo asombroso. Ya los griegos nos hablaban en un primer momento de esta sensibilidad hacia aquello que era o representaba o rompía con el esquema canónico de lo bello, ¿no? Ahí podríamos recordar un poquito de los principios de los filósofos, primero de Platón y luego de los neoplatónicos, justo que hablaban de esta cuestión de que el monstruo encarnaba físicamente la maldad, ¿no? Si eras bello, eras bueno; si eras feo, eras malo. Por lo tanto, el monstruo siempre generó, en el contexto de la cultura griega, este caos, esta desorganización, ¿no? En un monstruo podemos observar siempre que las cosas pareciera que no están donde deberían de estar, ¿no? Recuerdo mucho que cuando trabajaba con pequeñitos en los cursos de verano, me decían, es que pareciera que el ojo de Quasimodo no debería de ir ahí, ¿no? Y efectivamente, para el niño, en su inocencia, todo es todo en un primer momento, cuando lo está conociendo y lo está explorando, pues es un monstruo, ¿no? Eh, los griegos tenían esta idea justo de que el monstruo representaba las fuerzas cósmicas previas al ordenamiento de ese caos, ¿no? Previo al orden que los dioses pudieron imponer en esa caótica vorágine de elementos, el monstruo representaba justamente ese caos. Ahí podemos recordar mucho a los grandes monstruos de la antigüedad clásica, ¿no? Desde el gigante Polifemo, ¿no? Hasta las sirenas que evitan incansablemente, o trataban de evitar, el regreso de Odiseo a su hogar, ¿no? Pasando por la hidra de Hércules, por las arpías, etcétera. En este sentido, me gustaría recordar un poquito, justo como Humberto Eco, el autor, ¿no? Tan reconocido por sus estudios en literatura. Tiene una obra preciosa que se llama La historia de la fealdad, y justo nos habla de cómo en el mundo clásico de los griegos predominaba esta sensibilidad ante lo portentoso, lo prodigioso, que representaban estos monstruos. Es importante también hacer esa como aclaración, ¿no? Porque en el contexto de cómo se plantea en el arte, el monstruo y el portento son cosas completamente diferentes. Mientras que el portento, por una parte, se refería justamente a estos nacimientos que de repente eran tan comunes en las culturas, ¿no? De niños que presentaban alguna deformidad, que eran cojos al nacer, que presentaban alguna deformación de joroba, o niños que nacían hermafroditas, o con dos cabezas, o los siameses que nacían unidos, y que no estamos hablando de cosas que sean solamente propias de la antigüedad clásica o del medievo, porque en la actualidad nos podemos nosotros asomar en todas las publicaciones que hay del Face, desde lo sensacionalista hasta lo realista, y podemos encontrar justo estos ejemplos de personas o niños que nacen a veces con este tipo de características. Incluso durante la Edad Media cambia un poquito el sentido, porque pareciera que la naturaleza, que debería de ser ordenada en ese pequeño que nace con una deformidad,
pues estaba en contra de la naturaleza conocida, como lo señala Isidoro de Sevilla y como bien lo cita Humberto Eco en su obra, ¿no? Entonces, el portento como tal es considerado todavía hasta entrado el siglo XV-XVI, pues como un error en la naturaleza. O una maldición Mientras, en la iglesia, ¿no? sí, justo, incluso los estudiosos o eruditos de la iglesia de la Edad Media adjudicaban, ¿no? Muy tardíamente, porque también hay que recordar que pareciera que tenemos una primera etapa de la iglesia en la Edad Media que no parecía como tan escandalizada por esta cuestión que se vivía en la naturaleza, y porque todavía está en conformación, y luego ya tenemos una iglesia mucho más represiva, mucho más temerosa, no siempre lo he comentado así, me parece más bien temerosa de que todo esto que resultaba sorprendente o fascinante, pues terminara por captar la atención y desviar justo de los principios que se establecían como ejes, ¿no? Ejes rectores de la vida cristiana del aldeano común de la Edad Media, ¿no? Entonces, sí es importante considerar que en un principio vamos a ver esa evolución, desde cómo el griego queda maravillado y hasta cierto momento sorprendido por el portento, hasta cómo la Edad Media lo empieza a ver como algo negativo, como una manifestación, como un castigo divino, ¿no? Incluso en muchas culturas. El monstruo, por su parte, ¿verdad? Es definido de otra forma, ¿no? Ya Eco nos dice, y me gusta mucho la definición que él toma, porque en realidad para él el monstruo en la antigüedad y en la Edad Media eran individuos de raza no humana, que eso también es interesante. Nacidos, sí, a lo mejor de padres iguales a ellos y permitidos o queridos por Dios como signos de su lenguaje alegórico. ¿Por qué me gusta esta cita? Porque el monstruo finalmente es justo una alegoría de aquello que representa muchas veces nuestros propios miedos, ¿no? El monstruo no lo vamos a poder explicar de una forma natural, ¿no? Solamente lo podríamos entender en el terreno de lo fantástico que el arte nos permite, ¿sí? Porque justo el dominio del ser monstruoso se encuentra en nuestra imaginación y pervive en la fascinación. Hasta la fecha, pareciera que la cuestión del monstruo sigue siendo un atractivo, ¿no? Recuerdo esta película que hizo Daniel Radcliffe del chico con los cuernos, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, pero que justamente nace con esta característica de traer los cuernos. Y el monstruo finalmente permite que el autor en cualquier etapa pueda regresar a ellos, retomarlos y traerlos a nuestro contexto, ¿no? Evidentemente no lo vamos a percibir como lo percibía el griego porque nuestro contexto es diferente, porque no lo vamos a concebir como el aldeano promedio o el erudito medieval, porque ahora la ciencia, ¿no? Busca o intenta darnos a veces esta explicación racional. Eso también es importante y sí quisiera aclararlo, ¿no? El monstruo, y recupero lo que Eco decía, no lo podemos entender si no es en el contexto de lo fantástico, ¿no? Que podemos a lo mejor, como ustedes lo señalarán más adelante, encontrar su influencia, el trabajo que se ha hecho con el monstruo a lo largo de la literatura y cómo el mismo monstruo o sus manifestaciones ha influido en definir algunas, y lo quiero decir así con temor a equivocarme, algunas patologías incluso clínicas, ¿no? Quizá desde la perspectiva de la psicología o de la psiquiatría, y que posteriormente fueron explicadas así, ¿no? Muchos de los trastornos que de repente parecían como actitudes monstruosas en el ser humano, el siglo XIX y posteriormente el siglo XX terminó explicándolo también a partir de los estudios que hicieron los grandes psicoanalistas y especialistas del área, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la literatura, entender al monstruo es siempre entenderlo como una alegoría. ¿Y qué es una alegoría? Una representación simbólica que hacemos de algo, de una idea, de una manifestación estética, ¿no? O de una reflexión incluso de algún valor. La función del monstruo no ha variado mucho, ¿no? En realidad siempre ha sido contrariar. Recuerdo mucho lo que decía en algún momento uno de mis profesores de la carrera, el monstruo representa la transgresión a la normalidad, ¿no? Porque se inserta en medio de un contexto cotidiano en el que verlo resulta asombroso. Y entonces contraría las normas morfológicas y morales de la humanidad.
en algún momento la percepción es distinta, ¿no? Por ahí podemos ver desde el monstruo que padece su misma naturaleza monstruosa, ¿no? Recuerdo mucho al monstruo que se gesta en el laboratorio del doctor Frankenstein, ¿no? Porque es un ser monstruoso y es un monstruo que está armado de partes de muertos, y eso ya pareciera también que afecta o define de alguna forma su propia naturaleza. Es un ser que está construido por muertos. No hay vida en un principio. Hay una transgresión y una manipulación por parte de este científico de querer arrebatarle a la naturaleza, ya no digamos Dios, a la naturaleza como tal, la posibilidad de crear vida. Y crear vida a partir de la muerte. Lo cual también pareciera que es como una corrupción de este principio, ¿no? O sea, ¿cómo pretendes crear vida a partir de estos seres que ya están muertos, ¿no? Y que si revisamos la novela de Mary Shelley y algunas adaptaciones cinematográficas, pues es curioso que siempre las tumbas que profanaba el doctor para buscar las partes del monstruo, pues eran de asesinos o de condenados a muerte por algún delito, ¿no? Entonces pareciera que desde el diseño que crea el doctor Frankenstein del monstruo en su mente, ¿sí? Ya lo está dotando de una esencia que no es del todo buena. Que el monstruo intenta renegar de ella, sí, porque el monstruo finalmente también adquiere una cierta conciencia. Es muy interesante como en el relato de Mary Shelley, el monstruo parece que lucha contra sí mismo para no convertirse en aquello que sabe, que es en lo que se va a terminar convirtiendo, claro, y que finalmente la culpa él la achaca directamente al doctor, ¿no? Bueno, aquí también es importante recordar que el monstruo es representado simbólicamente como una amenaza, ¿no? Del exterior, un peligro esencial que reside también en esta psique, la imaginación que exalta la alucinación del yo, la vanidad, la vanidosa justificación de sí mismo, ¿no? Porque además es muy curioso, el ser humano mide al monstruo desde su propia perspectiva, ¿no? Porque yo tengo 2 brazos, yo tengo un físico que coincide con el de, al menos en lo que debe de ser, coincide con el tuyo, con el de Gerardo, con el de mi mamá, con el de mi papá, ¿no? Entonces, digamos, estoy midiéndolo desde la perspectiva de mi normalidad, pero nunca pensamos cómo lo percibe el monstruo, porque el monstruo finalmente también se reconoce a sí mismo como algo que no encaja o no está dentro de la lo normalidad, que, ¿no? de la normalidad, ajá. Y digo de la normalidad entendiéndolo desde la normalidad exacto, que proporciona hasta cierto punto la cotidianidad, que me gusta más ese concepto, ¿no? Es más lo cotidiano que lo normal, ¿no? Entonces, sí, en un principio el monstruo va a tener esta connotación negativa, pero recuerden que el monstruo va a despertar siempre diversas sensaciones en quien lo percibe, ¿eh? Hay gente que se fascina con el monstruo, ¿no? Precisamente algo que me hace interesante es como en esta obra que les comento de Eco, él hace una apología finalmente de la fealdad, ¿no? O sea, cómo también la fealdad puede responder a este principio estético de que hay un orden, ¿no? El monstruo puede ser rechazado, ¿no? Como también puede ser aceptado, ¿no? Yo cuando doy literatura, les hablo un poco de la descripción que hay de Quasimodo, justamente en la novela de Víctor Hugo, y les digo, cuando uno lee la descripción de Quasimodo, pues queda uno fascinado porque dices, híjole, ¿cómo lo describe de esta forma, ¿no? Hasta pareciera que hay que saberle. El autor le tuvo que saber para esta descripción del monstruo, ¿no? Entonces, esta cuestión es interesante porque el monstruo nos va a despertar diferentes sentimientos. Ahora, también es interesante porque hay algunos críticos que hablan acerca de esta fascinación y repulsión que vivimos al ver al monstruo, ¿no? O sea, me atrae, pero lo rechazo, ¿no? O sea, es como esa curiosidad que tenemos, pues, aunque sea una curiosidad malsana, ¿no? Pero al final me sigue fascinando la figura del monstruo, y es con natural a estos seres. Es por eso que tienen tanto éxito las películas de terror, ¿no? Porque finalmente me atrae eso que desconozco, eso que no es lo cotidiano o lo normal, y pues al final, aunque me esté muriendo de miedo, pero ahí estoy viendo qué es lo que pasa, ¿no? Sí, porque finalmente es una sensación que despierta y que es muy natural en nosotros, ¿no? Ya lo comentábamos o lo subimos hace poquito en la página, ¿no? Lo que comentaba Lovecraft acerca del miedo, ¿no? Y justamente
una de las primeras cosas que despierta el monstruo en un primer momento, pues es el miedo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente es algo que no se ajusta a lo cotidiano o a lo que por naturaleza encontramos como normal. Entonces, esta fascinación, el hombre encuentra al monstruo donde quiera, ¿no? Donde quiera que se encuentre a sí mismo. Yo en algún momento lo planteaba, el monstruo finalmente puede ser incluso un espejo de nosotros, ¿no? Recuerdo lo que pasa con el retrato de Dorian Gray, ¿no? El retrato se torna monstruoso, pero en realidad Dorian sigue siendo bello y joven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que hay una contraposición, sí, pero tu alma, y le estamos dando en la torre a la estética platónica, ¿no? O sea, sí, qué guapo eres, Dorian, pero ve qué tan corrompida está tu alma por los crímenes que has cometido y lo monstruoso que se refleja en el retrato, ¿no? Por eso el final es tan importante y tan impactante, la palabra que buscaba, impactante, porque justo el monstruo se convierte en este reflejo, ¿no? Y a lo mejor por eso me atrae, porque digo, híjole, yo con todo lo correcto que soy y todo, sí, pero quizá ese monstruo refleja también la corrupción que hay dentro de mí y por eso me atrae. Porque también de alguna forma mueve al ser humano, ¿no? La repulsión entonces que en determinado momento el hombre siente por el monstruo se deriva en el mismo autorrechazo. ¿Qué es lo que estás rechazando? Estás rechazando al ser monstruoso o lo que representa. ¿Por qué se rechaza al monstruo en Frankenstein? Pues justamente porque es una transgresión a la naturaleza. ¿Cómo te atreves a crear vida, a arrebatarle ese poder a la naturaleza y además después desentenderte? Sí, porque ese es un problema además, ¿no? Muchos de los monstruos que encontramos regularmente son seres que sienten un abandono tremendo, ¿eh? En el caso del monstruo de Frankenstein, pues sí, este abandono que siente por parte de su creador. Pero pensemos tal vez en el hombre lobo o en el vampiro, ¿no? Que terminan convirtiéndose justamente en seres que lo que representan es repulsivo para el mundo y entonces terminan aislándose. Y terminan también por convertirse en reflejos de la misma podredumbre, y lo digo así de fuerte, porque representa la podredumbre del ser humano en su interior. Ajá. O sea, de verdad, el principio estético de que eres bueno y eres bello queda superado, yo creo que desde la misma época griega. Pero bueno, eso nos dé para otro podcast, ¿no? Entonces, el monstruo se va a sentir, vamos a sentir ese rechazo hacia el monstruo por lo que representa, por las actitudes que potencialmente reflejamos en él. Ahora, a mí me interesó justamente en el tema retomar a dos monstruos, quise yo hablar de dos monstruos en particular, ¿sí? Y uno es el vampiro y el otro es el licántropo, ¿no? ¿Por qué ambos? Porque ambos pareciera que representan una dualidad, ¿sí? Uno que pareciera socialmente aceptado, y el otro que además lucha contra su propia maldición, ¿no? Estas características del monstruo que les mencioné hace ratito, que tiene que ver sobre todo con esta ambigüedad, ¿no? De que atrae y repele al mismo tiempo, pues solo era para contextualizar esta parte, ¿no? Recordemos que aquí quisiera aclarar esta ambigüedad monstruosa del vampiro y el hombre lobo, ¿no? Porque están entre lo anómalo y lo humano, que eso es interesante. El hombre lobo está a la mitad de la humanidad, del ser humano y del licántropo, mientras que el vampiro está a medio camino de lo humano y del monstruo que representa como tal el vampiro, ¿no? Entonces, justo la vida de ambos oscila entre la monstruosidad que los domina al cometer sus más escalofriantes acciones y la humanidad que aún late dentro de ellos, ¿no? Y recuerdo mucho, para poner el ejemplo, ¿no? Que el mismo Drácula en algún momento titubea al querer convertir a Mina, ¿no? Porque a ver, te voy a llevar a mi propio infierno. ¿Cómo entonces al ser que tanto amo, y ahí está la parte humana del vampiro, como al ser al que tanto amo, lo voy a condenar a una maldición como la que yo vivo, ¿no? Entonces, el vampiro, que es con el que me gustaría empezar un poco, pues es justamente
observar cómo su carácter monstruoso se refleja en el momento en el que muerde. Antes, el vampiro pasa completamente desapercibido. Sí, a lo mejor la tradición de la literatura de vampiros nos puede dar algunas características que nos permiten identificarlos, ¿no? Desde que son pues los muy colmillos, ¿no? O que blancos, nos ¿no? reflejan en el espejo, que pueden ser muy blancos, ¿no? Y que aunque me a duela, diferencia y aunque me duela y voy a tener que decir una barbaridad porque mi película favorita es Crepúsculo, no brillan en el sol. Entonces, afortunadamente, amiga, estamos aquí para iluminarte y para sacarte de estos errores que cometes al admirar las cosas que no debes. Pero bueno, ¿no? es un tema, los vampiros es algo que ha llamado mucho la atención y que atrae mucho a las personas, ¿no? Siempre va a atraer demasiado, sobre todo a las mujeres, ¿no? Nos llama mucho la atención la cuestión vampírica, ¿no? Justamente eso es algo y me recuerda mucho lo que decía Jorge Ibargüengoitia en uno de los ensayos que tiene sobre el vampiro. Dice él que hay que reflexionar sobre el atractivo de los vampiros, ¿no? Que a pesar de que son feísimos, ¿no? Porque muchos son feos, o sea, si uno se va a la tradición, ¿no? a la tradición vampírica, incluso la misma descripción del Drácula que encuentra Jonathan en el castillo, es una cosa espantosa, ¿no? Pero ¿cómo despiertan los bajos instintos, sobre todo de la mujer? Y quiero además aclarar que eso de que sea solo de la mujer es muy subjetivo, en realidad es para cualquier ser viviente, ¿eh? Recuerden que el vampiro no tiene como una tendencia sexual definida. Ajá, porque eso también es interesante. Piensan que es el típico Casanova que solo se echa mujeres. No, el vampiro, recuerden que no ve envases, porque lo que le interesa es la sangre. Entonces, algo que puedo rescatar de ahí de Crepúsculo, que dice Edward, es esa parte, ¿no? De que fueron diseñados para atraer a la víctima, ¿no? Entonces, se mueven además siempre en círculos sociales, ¿no? Que siempre están repletos de mujeres muy guapas, a todas las seducen, y gente que si lo viéramos, y así lo dice Ibargüengoitia, si las viéramos en la vida real, sería incapaz de producirle pasión a una mosca, dice Ibargüengoitia. Entonces sí, es interesante porque justo es parte de cómo se ha ido construyendo la figura del vampiro, ¿no? Recuerden que a diferencia del monstruo tradicional, el vampiro no se degrada en la proyección de un físico bestial, ¿no? O sea, no es como el hombre lobo que se transforma completamente en una bestia. El vampiro mantiene una imagen refinada, elegante, ¿no? De belleza, porque, y bueno, podemos retomarlo aquí, como lo mencionas, esta parte de que en Crepúsculo, pues él lo dice, ¿no? Así fueron diseñados. Yo podría recordar un poquito los vampiros de Anne Rice, ¿no? No sé si por ahí Gerardo conozca algunos otros ejemplos, algo que sobre esta percepción que se tiene del vampiro, pero justo siempre es como esta idea de que son guapos, ¿no? Y muy atractivos, además. Pues bueno, yo lo que encontré de esta parte del trastorno como tal, vampírico, ¿no? Como tal no existe, fíjate lo que son las cosas, no existe en el CIE-10 ni en ningún otro manual diagnóstico, o sea, es una enfermedad, por así decirla, o un trastorno mental que pues prácticamente está asociado directamente a la necesidad compulsiva, porque esa es la palabra, de ver, sentir o hasta ingerir la sangre, ¿no? Y algunos autoproclamarse vampiros, ¿no? Porque evidentemente el vampirismo como tal pues no existe, ¿no? No es como que alguien duerma en un sarcófago y se levante y cosas por el estilo, pues no va por ahí, ¿no? Y tampoco la famosa estaca en el corazón, eso creo que nos queda a todos muy claro que no va por ahí, ¿no? Y obviamente el nombre oficial, por así decirlo, de la enfermedad no es vampirismo, el nombre oficial que se le otorgó fue el síndrome de Renfield, basado en lo que se puede encontrar en la novela de Drácula, de Bram Stoker, en el personaje de R.M. Renfield, que obviamente es uno de los personajes que lo encarcelan, bueno, lo meten a una prisión en ese tiempo para personas con trastornos mentales.
para dementes y se alimenta de moscas, de ratas, de la sangre de las ratas, porque dice que así les quita la energía vital, ¿no? Evidentemente, no existe como tal, porque bueno, existen varios psicólogos, varios doctores que lo han tratado de analizar y pues no han encontrado como algo que diga esto es, ¿no? Pero basándonos en el psicoanálisis nos dice que este vampirismo o síndrome de Renfield podría deberse a traumas, inclusive a conflictos durante el desarrollo de la infancia del individuo, que pudiera ser a lo mejor relacionadas con la excitación o el placer mediante pues, la sangre, ¿no? Y ahí vemos la imagen del vampiro pues chupando la sangre, ¿no? Chupando heridas, buscando tener este arrebato sexual que lo lleve al clímax, que lo haga maximizar su exponente en la sangre, ¿no? Y bueno, más o menos lo que pude encontrar, porque tampoco es como que haya mucha información sobre el síndrome de Renfield, más que Wikipedia y una que otra página por ahí de blogs. Pues bueno, dice que hay un psicólogo que se llama Richard Knoll, el cual buscó estudiar bien esta parte del síndrome de Renfield. Y bueno, él lo pudo diagnosticar de manera, pues, más o menos en cuatro fases. La primera es la infancia, en la que el niño se ve involucrado por un accidente sangriento, o sea, que algo le sucede en su vida y que encuentra esta parte de la excitación mediante la sangre. Luego va a pasar una etapa de autovampirismo, en el que él mismo se va a proclamar vampiro, ¿no? Y que además va a empezar a probar su propia sangre, no sé, una cortada, se chupa la sangre, me gusta, está rico, bla, bla, bla. 3 empieza con la sofagia, donde prueba la sangre de los animales, empieza a matar animales y empieza a comprobar que realmente él se siente un vampiro, ¿no? Y como que ahí se escucha un ruido medio extraño, de ser los vampiros, yo creo. ¿Cuál ruido? Yo creo que es tu micrófono. Está pegando ahí en el Thor. No, con mi Mjolnir. Ajá. Pero ya me lo guardo. Perdona, pero es que yo dije, creo que los vampiros ya nos están hablando. Otra fase es el vampirismo clínico, o lo que se le considera el vampirismo clínico, en la que ya está tan avanzado el síndrome, ¿no? Que ya tiene una ingesta compulsiva de sangre. Ya no le importa si son animales, seres humanos, ya no le importa, ¿no? Ya prácticamente el paciente ya devora cualquier objeto con tal de obtener sangre. Y bueno, encontré algunos pacientes famosos, por así considerarlo, o así lo O sea que sí considero. existen personas que tengan ese trastorno. Así es, encontré 4 de los más importantes. Uno es, obviamente, nuestro gran y maravilloso Vlad Tepes, en el que se inspiraron gran parte para hacer Drácula. No todo, evidentemente, pero sí en sus increíbles narraciones en las que empalaba gente, ¿no? Y que los empalaba vivos, e inclusive les quitaba la sangre y comía, bebiendo sangre de sus enemigos, ¿no? Tenemos a otra que es la condesa Elizabeth Bathory, la cual tenía una cierta, pues, desviación diagnosticada con esta parte del vampirismo, en la que Bathory lo que hacía era, fue acusada, no se le logró comprobar, pero fue acusada y condenada por haber asesinado más o menos a mujeres, alrededor de 650 muertes. 650 muertes de mujeres que se ocupó Bathory para bañarse en ellas, ¿no? Beber un poco de su sangre y ser Tenía un interés estético. Joven y bella, ¿no? Joven. ¿Qué leche de cabra ni qué leche de cabra? No. Y de hecho se ganó el apodo de la condesa sangrienta. Esa fue Elizabeth Bathory, y pues bastante cantidad de mujeres, ¿no? Y todas vírgenes. Lo cual ahorita en la actualidad pues estaría cañón poder encontrar una virgen. No, pobre, yo creo que la mujer se hace vieja. Se hubiera muerto. Sí, es que los indicadores de esa época eran diferentes a lo que ahora vemos, ¿no? Entonces... Y tengo... no había indicadores. Desde ahí empecé. Es lo que iba a decir. No tengo por qué mencionar que no había indicadores. Pero bueno, también tenemos a uno más actual, que es Peter Kürten, vampiro de Düsseldorf, así se le conoce. Esa historia es muy interesante, sí, un asesino. Un asesino que literalmente él sí empezó a beber sangre como tal. No se consideraba a sí mismo un vampiro, ¿no? O sea, no decía yo soy vampiro, ¿no?
pero el tipo sí consumió sangre y además fue uno de los principales que se les empezó a estudiar en la criminología para poder ver la evolución del asesino en serie, ¿no? Esta parte de determinar su actividad mediante la forma en la que él cazaba, su modus operandi, y que además pues, tenía placer sexual en el momento de la ejecución de las víctimas, ¿no? Y un último, que creo que el anónimo nos, me mataría si no lo menciono, que es a Richard Chase, que es conocido como el vampiro de Sacramento. Él sí tenía una desviación totalmente vampírica, él se autoproclamaba vampiro, él sí consumía sangre, él inclusive esta leyenda de que si no lo dejabas pasar a su casa, él no entraba, no podía pasar, él decía que como los vampiros no podía pasar, entonces su forma y su modus operandi era, abría la puerta, si veía que estaba sin seguro, sin nada, se metía y mataba a la gente, pero si veía que estaba al seguro, ni intentaba por las ventanas, no intentaba por ningún lado, porque pues como buen vampiro no tenía el permiso del dueño de la casa y no podía entrar, ¿no? Y además él tenía una fascinación muy extraña, el tipo hacía licuados de sangre con Coca-Cola y proteína y no sé qué tantas cosas, se las inyectaba a la sangre de los conejos, le quitaba la sangre de los conejos, se la inyectaba a él, o sea, una cosa bastante sui generis, el buen Richard Chase, pero sí, evidentemente, como bien decía David, ¿no? Al principio, o sea, uno pensaría que son personas muy guapas. Richard Chase no es que fuera feo, sí estaba, dos, tres caritas, pero pues imagínate el olor de la persona que consume sangre, ¿no? O sea, ahí es donde se rompería esta parte del mito del encanto del vampiro, ¿no? Porque pues, imagínate que llegue y que te diga, hola, ¿no? Olor a Todo sangre. todo el cebollazo, ¿no? Pero aquí sería todo el Todo el olor olor a sangre. a sangre, ¿no? Pues sí, debe ser como que muy incómodo, ¿no? Aparte, también la situación de Richard Chase era deplorable, ¿no? O sea, viviendo en un edificio en el que pues, tenía sangre de animales, sangre del vecino, tenía ahí un bistec No, mal cocido. y de que en algún momento, o desde la perspectiva de la salud, o sea, eso era ya imposible. En algún momento su cuerpo debió De hecho, lo tuvieron que, no, ajá, lo tuvieron que hospitalizar porque se envenenó. Tuvo un sí, sí, hay un envenenamiento por sangre. un envenenamiento por Pero esa parte en la que uno no entiende, ¿no? O sea, lo que platicábamos en el podcast pasado, ¿no? O sea, ¿cuántos señales tienes que tener para ver realmente al sujeto ya volviéndose loco en ese sentido, ¿no? Porque a él lo internaron por esta situación. Inclusive, pues, le recomendaron a la familia, a la mamá y al papá que pues, no lo dejaran solo, ¿no? Que tenía que estar acompañado todo el tiempo. Y los papás fue así como de, sí, Es ¿por una qué etapa. ¿por qué no le rentamos un departamento al niño que se vaya a vivir ahí y que se independice, ¿no? Pues claro. total, pues es una etapa, Es ¿no? una etapa adolescente. Todos pasamos por esa Travieso. etapa de darks y de emos y todo eso, ¿no? Y pues no, el tipo Todos sí, vivimos nuestro etapa. sí se desquició, ¿no? Y empezó ya a meter perros a su casa, ¿no? Los vecinos era como de, pues mete perros a cada rato y no se escucha que ladren, ¿no? Por ejemplo. O no vuelven a salir. O no vuelven a salir, ¿no? Ya no hay esa ida y vuelta, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas veces en las que ya te puedes dar cuenta de cuando viene mal parida la cosa, ¿no? Y los papás desde ahí ya estás mal, ¿no? O sea, a lo mejor esto se pudo haber controlado con un abrazo, ¿no? Oye, hijo, pero lo que estás haciendo está mal, ¿no? No está bien, ¿no? Inclusive él tomaba naranjas, ¿no? Y las agarraba las cáscaras y decía que así absorbía la vitamina C. O sea, ni siquiera se la comía, ni no sé, él agarraba la naranja y decía, estoy tomando vitamina C, güey, ¿no? Y se la ponía en la frente y pues si funciona, mira, si es contra el COVID, yo voy a empezar a Agarrar usar mis naranjas. cáscaras de naranja, y me la voy a poner en la pinche cara, ¿no? Y en las manos, ¿no? Pero sí, En increíble. en este listado yo agregaría a la figura del Barba Azul francés, ¿no? De finales también como del siglo XVII, principios del XVIII, que Gilles de Rais, ¿no? Que además fue un caso muy sonado porque fue gran mariscal de Francia, era una persona de la nobleza, y que al igual que la condesa sangrienta se dedicó a matar adolescentes justamente por la cuestión de la sangre, ¿no? Fíjate Ajá. que ahora pienso que probablemente pudiéramos, más adelante podríamos desarrollar un programa exclusivo sobre el vampirismo, ¿no? Porque es un tema que da para mucho y ahorita hemos mencionado algunas características importantísimas y que algo que también quiero rescatar de lo que Gerardo comenta es
por qué justo se vuelve una fascinación, ¿no? ¿Por qué el vampiro resulta tan atrayente? ¿Por qué este personaje es tan seductor en cuanto a la cultura, ¿no? Porque vampiros ha habido siempre, incluso siempre, lo he dicho, el vampiro es más viejo que Cristo, ajá, porque desde el momento de la creación, en los relatos del Génesis, tanto de los hebreos como de los mesopotamios, como de los egipcios, vamos a encontrar referentes a seres con esta característica hematófaga, ¿no? Los hijos de Lilith, ¿no? Por ejemplo. Sí, exacto, ¿no? La misma Lilith de la tradición, judía, ¿no? Entonces, es interesante porque es un ser que ha permanecido, y lo digo así, ha sido inmortal. Uh-huh. O sea, ha permanecido a lo largo de tantos siglos en la cultura popular que pareciera que es imposible acabar con él. Por eso a veces digo, pues sí, Crepúsculo, y seguramente seguirán muchísimas otras novelas, ¿no? Mi serie favorita claro, de Vampire Diaries. Yo siempre le he dicho, para mí la novela vampírica terminó con Anne Rice. Bueno, a lo mejor rescataría por ahí Nocturna de Guillermo del Toro, pero ya con los demás, incluso con las series, ya tengo mis reservas, ¿no? Pero ¿por qué se vuelve tan atractivo? Porque justamente es fascinante un personaje civilizado, culto, ¿no? Guapo, además, ¿no? Rico, porque además pertenecen a la clase alta, ¿no? O sea... Pues viviendo tantos años tenían que ser ricos, ¿no? Ah, no, sí, y además buscan, como lo vemos ahí en Anne Rice, en la entrevista con el vampiro, ¿no? Como aún siendo a lo mejor de origen humilde el vampiro, busca escalar y conectar con alguno de la alta para poder seguir manteniendo o para llevar ese nivel de vida a lo largo de su existencia, ¿no? Entonces, mira, yo pertenece... Ajá. Yo te puedo decir que a mí sí es uno de mis deseos y siempre lo he dicho, ¿no? O sea, para mí Claro. sí sería como fabuloso ser un vampiro o tener la maldición de Dorian Gray, ¿no? O la bendición de Dorian Gray, no sé. Además, si lo vemos desde la perspectiva de la mentalidad del joven, ¿no? Y del adolescente, más del adolescente, que es la etapa en la que muchos de nosotros nos fascinamos con la figura del vampiro. Pues imagínate, es eterno, mantiene su estética en el momento en el que es mordido, ¿no? Además, tiene este encanto. Uh-huh. Lleva la vida nocturna, porque además, híjole, pues ya hablar de la vida nocturna es genial, o sea, no, durante el día, ¿qué va a hacer? Dormir. Pero salir en la noche a las fiestas, visitar los antros, los bares, donde encuentra a sus víctimas, pues resulta también muy atractivo. Es finalmente una representación monstruosa de nuestros deseos reprimidos. Pero el vampiro fíjate, es lo que todos quisiéramos ser. pero claro. tú lo estás manejando por la parte, yo creo que como todos los desviados o los de trastornos mentales lo toman, ¿no? O sea, pues hacer esto, hacer el otro. No, yo lo veo más bien por la parte de, imagínate cuánto puedo aprender, o sea, cuánto tiempo puedo vivir para leer, aprender. Pero yo te puedo Yo asegurar, sería feliz así. Quizá nosotros lo vemos desde esa perspectiva por la cuestión de que ya estamos un poquito más dorados, ¿no? Pero el joven, ¿por qué ha tenido tanto éxito, no? Porque a lo mejor tú y yo podríamos hoy ver los diarios del vampiro o ver Crepúsculo y decir, ¡qué absurdo!, ¿no? O sea, no sé, es comparable con Vampire Diaries a mí sí me gustó. Es que está más cercano, con los románticos vampiros de la tradición, ¿no? Diario de Vampiros no está tan alejado de ciertas cuestiones que sí manejan los vampiros. Crepúsculo sí, lo acepto, es mi película favorita, pero sí, no, de plano, definitivamente no. No, es así. A lo que voy es al éxito. O sea, ¿por qué han tenido éxito? Porque además no tiene éxito en un primer momento, no tienen éxito en la población, digamos, intelectual, ¿no? O sea, esto que Gerardo comenta yo también lo pensaría, pero ya lo pienso ahora. ¿Por qué el adolescente, por qué el jovencito se fascina con la figura del vampiro? Por esto, por la figura tan transgresora que es, ¿no? ¿Y qué es el adolescente? Un transgresor finalmente. Transgrede la norma establecida porque está justamente en esa regulación de su propia libertad. Y el vampiro no tiene regulación. El vampiro, y lo dicen por ahí no recuerdo si fue en Inframundo o en donde lo escuché, que decía, está en el nivel más alto de la cadena alimenticia, ¿no? Entonces, a eso me refería, a que tiene éxito y resulta atractivo para la juventud y para los adolescentes por eso, por lo que representa. Y quisiera conectarlo justo con esta cuestión de lo que en un primer momento mencionaba. Nos fascina por eso.
porque así como puede ser, puede ocultar o disfrazar o manifestar lo que soy, como también lo que quisiera hacer, que es lo que pasa un poco con el vampiro. Entonces, más en ese terreno. Ahora, yo creo que es aquí más el también, vampiro que el licántropo, ¿no? evidentemente, y justamente por eso también me interesaba discutirlo con psicólogos como ustedes, porque quizá no se habrán dado cuenta que hay pacientes, o ustedes han tenido pacientes que están fascinados, ¿no? Con esta cuestión de ser eternamente jóvenes, ¿no? Yo les decía, claro, hoy la definición de chavorruco es justamente porque es un vampiro atrapado en un cuerpo que está envejeciendo. Y de alguna forma el vampiro se convierte en esa figura aspiracional, ¿no? ¿Qué diferencia hay con el licántropo? Porque el licántropo no tiene esa posibilidad. Yo siempre lo he comentado, el vampiro puede controlar su transformación, no depende de nada más que de él. En el momento en el que he logrado la seducción del ser al que le voy a chupar la sangre, lo logro, ¿no? Despliega sus colmillos, los clava, succiona y ya. Pero la maldición del hombre lobo es incluso para mí, a mí me despierta mayor conmiseración el hombre lobo que el vampiro. Si bien el vampiro resultara algo que yo también quisiera, ¿verdad? El hombre lobo no. El hombre lobo es muy lamentable su estado, porque comparte con el vampiro esta capacidad de transformarse, de esconder también en la cotidianidad su naturaleza monstruosa tras la máscara de la persona normal. Sin embargo, el hombre lobo no controla esa capacidad. El vampiro puede disfrazarla, pero el hombre lobo no. En el momento en el que la luna está llena, viene la transformación. Y entonces, si lo han visto en algunas de las adaptaciones cinematográficas, porque además es curioso que el hombre lobo ha pervivido más en el cine que en la literatura, yo les puedo decir que hay más producciones cinematográficas sobre el hombre lobo que novelas o relatos. Pero en este sentido, cuando vemos la transformación, hasta parece dolorosa. Recuerdo la película con Benicio del Toro del hombre lobo, y es dolorosísimo la forma en la que él se está transformando. Y se ve que es un dolor que no puede, que solamente esa condición sobrehumana que tiene le permite aguantar. Y hay una cuestión de diferencia también entre los derechos que tiene cada uno, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, el vampiro puede adquirir la forma de lo que quiera, siempre que sea una figura de la noche, ¿no? Se puede convertir en un murciélago, en una rata, incluso en lobo, como sucede en Drácula, incluso en lobo, pero el hombre lobo no puede hacer eso. El hombre lobo incluso, por ahí me gusta citar a Vicente Quirarte, porque dice que al hombre lobo los espejos lo aceptan, pero él prefiere no ser testigo de su condición de bestia. Y eso también es interesante. El vampiro no se refleja, y no se refleja porque no tiene alma. Pero ¿por qué el hombre lobo sí? Porque el hombre lobo hay un alma que está atrapada, luchando en esa dualidad, que en el momento en el que la luna toma su forma, se vuelve llena, está luchando dentro de sí mismo un ser humano que está aprisionado dentro de este ser bestial, ¿no? Y que podríamos decir que es un alma pura hasta cierto punto. Ajá, ¿no? Incluso el hombre lobo dice, dice Quirarte, no tiene más traje que el de lobo, ¿eh? Es la única cosa en la que se puede convertir. El licántropo sufre su condición. Incluso por ahí algo que me gusta justamente de la saga de Inframundo es esa contraposición que hay, ¿no? O sea, el hombre lobo termina incluso siendo esclavo del vampiro. Por ahí hay una lectura que también, no recuerdo ahorita el autor, pero hay una lectura medio económica, socialista, del hombre lobo y del vampiro, y siempre lo plantean así, ¿no? El vampiro representa la clase alta, la clase opulenta, la riqueza, mientras que el hombre lobo representa al pobre, ¿no? Representa la parte del pobre que lucha por salir de esa condición de pobreza, y el primero que lo somete es el vampiro, ¿no? Y bueno, eso es importante de rescatar. Ahora, el hombre lobo tiene una actitud muy compasiva de sí mismo. Asume su papel de ser un ser maldito, pero lo lamenta. No tiene el refinamiento del vampiro, ¿no? Su personalidad es más salvaje, no tiene control de sus acciones. Incluso algo que me agrada justo de la película esta del hombre lobo es cómo pide que lo amarren, ¿no? Como para no salir y lastimar a la gente que ama. Hay remordimiento. En el vampiro no hay remordimiento.
ahorita que, Se está alimentando. ahorita que decías eso de que lo amarraran, se me vino ahorita a la mente, digo, así como un flashback. Digo, sí tiene que ver, por eso lo voy a mencionar, del famosísimo caníbal de la Guerrero, ¿no? Sí, Ah, todos supimos, ¿no? Que el güey decía que era hombre lobo. Entonces que en épocas de luna llena el güey lo amarraban porque según hacía su teatro así de según él se convulsionaba y todo y nunca se convirtió en hombre lobo, ¿no? Pero el güey se amarraba así al mismo con vendas y la chingada. Y pues sí, o sea, realmente así como dices, ¿no? O sea, realmente es esta parte del alma buena, ¿no? Contra el alma mala, ¿no? Y que a mí me gustaría, digo, ya que acabemos el podcast, ya se los mencionaré después, ¿no? Igual lo hacemos como un extra para los que quieran. Si nos dan likes, bonus track. si nos dan Si nos likes regalan like, si hacemos el de vampiros, ¿eh? Claro, no, porque aparte hay Ni gente ni que uno de hombre lobo. quieren Y hacemos- mucho sobre el tema Drácula, sobre y todo. hacemos también la parte del vampiro en la vida real. O sea, realmente qué fue lo que pasó en la vida real, por qué decían que eran vampiros, etcétera. Pero ahí se los dejo. Si nos dan like, si nos comparten. Si nos animan, si lo hacemos y les contamos. Miren, aquí somos como Vicente Fernández. Hasta que no dejen de aplaudir, nosotros no dejamos de Nosotros cantar. no dejamos de cantar. Aquí Pero es fíjate. mientras más likes haya, yo me quito la playera, ¿no es cierto? Entre más likes haya, Pues entonces ponte a hacer abdominales. Ejercicio. yo tengo un cuerpo grasoso. De hombre lobo, ¿no? De hombre lobo. Pero fíjate, ahorita que mencionan esta parte de lo del caníbal de la Guerrero, que decían que se reconvertía en hombre lobo y demás, realmente no existe como tal la enfermedad de la licantropía. O sea, en el DSM-5 no se reconoce como una licantropía. En el CIE-10 se relaciona con lo que es la esquizofrenia hebefrénica. Igual en el DSM-5 lo conocen o lo reconocen como una pequeña, como el contexto de la esquizofrenia, ¿no? O sea, que obviamente también puede ser como estas alucinaciones, estos delirios, estos cambios afectivos, obviamente un lenguaje desorganizado y algo incoherente, porque pues no hablan como cosa real, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que me estoy convirtiendo en una luna llena o que tengo una maldición, ¿no? Porque pues finalmente no es algo que sea coherente. Pero sin embargo, a pesar de que no se conoce en estos, tanto en el DSM-5 como en el CIE-10, es conocida como la licantropía clínica o la licomanía, ¿no? Y que obviamente se caracteriza por estas alucinaciones de ser, transformarse o mantener comportamientos típicos de un animal. Pero ojo, no solamente es de un animal conocido como los lobos, sino también puede ser un animal como un perro, como un gato, o sea, ellos simplemente dicen, me transformo en un animal, ¿no? Dentro de esta parte que se conoce como la licantropía clínica. También ahí tienes al güey ladrando. ¡Wow! Sí. Y hay personas, de hecho, se han visto. Y oliendo a perro mojado. Se han visto casos, oliéndole ¿no? la cola a la vecina, ¿no? Sí, aléjate, señor. Oliéndole la cola a la vecina, ¿no? Pero sí hay casos entonces documentados. Sí hay casos en los cuales se dicen que se convierten en animales, ¿no? Y además se sienten o ellos sienten estos supuestos cambios corporales, ¿no? En lo que son los dientes, que sean más grandes, el volumen de su vello, ¿no? Que precisamente el volumen del vello o esto que les crezca el vello se conoce como hipertricosis en el CIE-10. Y es la anomalía que posee un individuo, la cual origina obviamente más volumen y cantidad de pelo de lo común, son más abundantes y de colores mucho más fuertes que los vellitos normales, y la intensidad será correspondida dependiendo la edad y el sexo de la persona que lo padece. Y también hay casos de hipertricosis conocidos, ¿no? Se dice mucho que puede haber una malformación en el ictus, consecuencia, de un ictus, que provoca unas crisis parciales o de un síntoma del síndrome episódico de descontrol asociado a daños con el lóbulo frontal. Obviamente que sabemos que el lóbulo frontal, los que estudiamos estas cuestiones del cerebro, que es el encargado de todos los procesos cognitivos. Entonces se dice que este daño que hay en la parte frontal, en el lóbulo frontal, es lo que causa estas cuestiones de la licantropía clínica, ¿no? Que a diferencia de los animales, nosotros tenemos desarrollada esta parte frontal en nuestro cerebro y es lo que nos diferencia de ellos, ¿no? Y que también hay un daño en el sistema límbico, que es obviamente el que nos ayuda con las cuestiones de los estados emocionales.
Eso es lo que se habla, ¿no? También dicen que de forma psicoanalítica puede ser una representación instintiva del yo, que compara a la persona hasta el nivel animal en el intento de eliminar sentimientos de culpabilidad. O sea, cuando ellos dicen o fingen o creen que son animales, pues están dejando como a un lado esta parte de la culpabilidad. Pese a que tú mencionas que en la parte de la literatura y de incluso en las películas ellos tienen como esta parte de culpa, se sienten culpables. En la parte psicoanalítica, esta enfermedad de la licantropía clínica nos habla de que quieren quitar esos sentimientos de culpa, ¿no? Entonces, pues es esa parte. En casos famosos que yo pude como encontrar sobre la licantropía, tenemos dos como que los más, digamos, representativos. Uno es el... No, el de Roma Santa. Roma Santa era un... Manuel Blanco Roma Santa se llama, fue un asesino en serie en España y es el único como que reconocido como licántropo clínico. Él decía que se convertía en licántropo, bueno, en lobo, porque tuvo una maldición, ¿no? Y cuáles eran los crímenes que él tenía como en su cuenta. Según llevaba como era como un guía de turistas, ¿no? De allá de España y como en la parte de límites con Portugal también. Y les decía, pues yo te consigo una casita, vente, vamos acá, sobre todo a madres con hijos, o sea, madres solteras con sus hijos, les decía, yo te consigo donde te puedas quedar. Y esas personas ya no aparecían nunca y luego él vendía jabones. Entonces se decía que de las grasas corporales que él mataba de sus víctimas, pues sacaba estos jabones que eran muy famosos en estos límites de España y Portugal. Y pues según lo que mencionan en las investigaciones es que este señor pues decía que sufría mucho esta parte de la culpa, ¿no? Decía que sufría mucho con la transformación, que cuando él comenzó a transformarse estuvo un tiempo con ciertos compañeros que sufrían la misma maldición y que pues vagaban por ciertos bosques y pues que mataban a la gente porque pues necesitaban comer y alimentarse de algo, ¿no? Se estudió el caso, de hecho lo iban a matar porque estaba condenado a muerte y pues resulta que no lo mataron porque lo quisieron estudiar el caso de esta parte de la licantropía clínica porque pues, se dieron cuenta que sí tenía un trastorno, ¿no? Que estaba pues alucinando porque pues no se transformaba en nada. A lo mejor sí se convulsionaba, como dice Gerardo, como el señor Caníbal de Guerrero. Pero pues realmente solamente son ideas que ellos generan, ¿no? Como parte de sus alucinaciones. Y en el caso de la hipertricrosis, tenemos un caso aquí en México, de hecho, se llama Julia Pastrana. Justo me recordó que nosotros en México, en el caso de esta parte, pues tenemos la tradición del nahual, ¿no? También. Que es como una representación en nuestra cultura de esta transformación en un ser bestial, ¿no? Claro, aquí está relacionado con cuestiones de brujería y de hechicería de la tradición, digamos, prehispánica, con un sentido muy positivo, porque recuerden que la figura del nahual también tiene una característica mucho menos satanizada, como la del hombre lobo y la del vampiro en Occidente. Bueno, y de hecho también aquí, no recuerdo, no sé, corrígeme si me equivoco, David, que también el nahual es esta persona como que de repente se convierte en bruja y son como estas esferas que hay como de fuego que de repente ven en algunos lugares, ¿no? Sobre todo en los cerros. ¿Sí es el nahual o...? Ajá, hasta donde tengo entendido son diferentes. Una cosa son las brujas, que son estas bolas de fuego, al menos así me lo referían las tías abuelas, y otra el nahual, pero además creo que el nahual, que era que se transformaba como en una especie de hombre tigre, más que de hombre lobo, como de hombre jaguar, ¿no? Y que además tenía que ver con una especie de ungüentos, que eso es curioso porque en la tradición romana hay un relato de licantropía donde, al igual que aquí, se colocaba una especie como de ungüento para poderse transformar en lobo. Y aquí el nahual me parece que tiene que ver más con un ritual que se hace para esto, ¿no? Pero la analogía, bueno, puede ayudarnos para enmarcar de que también aquí en México hemos tenido este tipo de expresiones. Pero fíjate que no solamente, el que se pone la piel y todo esto, no son nahuales.
los que parecen hombres lobo, pero no Ok. son nahuales, se llaman skinwalkers. Y eso está en el Ah, norte. Son Ok. muy dados a, de hecho hay un rancho en Estados Unidos que se llama Skinwalker, Rancho Skinwalker, y ahí de hecho el bajista de Blink, no recuerdo ahorita el nombre, pero el bajista de Blink lo compró ese rancho y tiene una organización que estudia ovnis, al Ajá. Yeti, a los Skinwalkers, y exactamente eso es. De hecho, el Skinwalker es el güey así, la representación del tipo que trae su cobijita así de oso o de lobo, lo que Ujú. tú quieras, en lo que se Como convierte, los pies grandes, como un los tipo pie hombres, grande. ¿no? Ujú, Ajá. sí. pero eso es en el norte, se da mucho, haz de cuenta, según tengo entendido yo, y lo poco o Ujú, mucho que sé, del norte de la ciudad del norte del país, en México, ujú. hacia Estados Unidos. Estados Hacia Unidos Ajá. Estados Unidos. no tiene nahuales, sino son los No, skinwalkers. no, de hecho Ajá. me suena más como al Wendigo, ¿no? Al El Wendigo. Wendigo, el Ajá. Wendigo Ujú, norteamericano. exactamente. Sí, que también, bueno, finalmente algo que me agrada mucho de la figura de tanto del Nahual como del Wendigo es que está como más vinculado a las fuerzas divinas de la naturaleza, ¿no? Ujú. Ujú. Menos concebido como una cuestión de maldición, más como una manifestación de las fuerzas de la naturaleza. Ujú. Pero fíjate Entonces, que, bueno, no solamente es convertirse en hombres lobos, o sea, muchos de las personas que dicen ser hombres lobo o que tienen esta enfermedad de la licantropía, que realmente es la hipertricosis, ay, es ese nombre extraño, este, es porque tienen mucho vello y así ya los ponen Enfócame, así como de enfócame en la hombre cámara. lobo, ¿no? Te digo que aquí ajá, en México estuvo este caso de Julia Pastrana. Julia Pastrana fue una niña que nació en Sinaloa y tenía muchísimo vello y entonces la vendieron a un circo para que fuera como la mujer lobo, ¿no? ¿Es la que Pero viajó a real, Francia y se casó? exacto, ajá, ella, ajá. Pero realmente no es alguien que se convirtiera o que ella dijera, yo me convierto, tengo una maldición porque la luna llena. No, o sea, simplemente fue una deficiencia que tenía en su cuerpo, ¿no? Pero, y aún así, se les considera como hombres lobo, ¿no? O sea, porque empezamos a marcar esta parte que tú mencionabas, ¿no? De lo normal o lo cotidiano, que no encaja con los estándares de belleza que la sociedad estipula, y entonces dice automáticamente ya es un hombre lobo o una mujer lobo, ¿no? Bueno, pero pues es que también imagínate, o sea, ella se rasuraba las piernas y al otro día ya tenía pelo, entonces, Pues vamos a hacer yo creo algo que muy ni al día distinto. siguiente, yo creo que No, yo creo que ya se en horas, ¿no? rasuraba ese mismo Como día yo, y salía, ¿no? O sea, como yo cuando me rasuro que ya tengo puntos otra vez, ¿no? sí, exacto, pero ella yo creo que al máximo, porque sí vi las fotos y la verdad sí, pobre mujer. Ahora también hay sí, que incluso hay recalcar, retratos, ¿no? Hay grabados y retratos Ujú, ajá, como del siglo XVIII, XIX, de personas que ujú. padecían eso, ¿no? Y que justo era lo que los hacía pensar que eran hombres lobo. ahorita que decías eso, David, de las brujas y de los nahuales y todo eso, Ujú. sí, decir a la gente, por favor, no sean gachos, los búhos no tienen nada que ver. Ah, sí, Hay por varios No, pueblitos favor, en los que van, aclararlo, los ni los aclararlo. queman, murciélagos, y los tampoco los murciélagos, o murciélagos. sea, la Es muy culpa curioso porque, no es del animal, o sea, es de la sí, leyenda no, mal no. entendida, mal Ujú. entendida. Porque sí es importante aclararlo, digo, sé que a lo mejor en otros países, en Argentina, en Brasil, tienen a sus propios wendigos y a todos estos seres místicos, pero pues no anden cazando animales, ¿no? O sea, el búho No, no es una No. bruja, el búho no te va a hacer nada, o sea, Mm. porque ahorita con lo no. del coronavirus vi a varios que en Mataban Veracruz, me parece, mataban murciélagos. murciélagos y mataban búhos, Sí, ¿no? Y Y justo en sí, dices, yo esta leí una temporada, noticia de Veracruz que mataba, ajá, que mataban, que mataron a las lechuzas ujú, pensando que eran brujas, ¿no? brujas. brujas. No, y Ujú. justo en Ajá. esta temporada, los gatitos negros son los que sufren también mucho Ujú. de esta casa, ¿no? Porque dicen que son de mala suerte y que son de las brujas. No, 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 los animalitos son Sí. animalitos, no, no, no tienen por qué atacarlos de esta manera. Miren, algo como especialista de esta parte de la literatura fantástica les puedo decir es que en ningún contexto y bajo ningún tipo de realidad es aceptada ni la mutilación ni el asesinato de nadie, No, ni de un ser humano ni de un animal, no. ¿no? Lamentablemente, pues hemos vivido a través de la historia etapas donde la ignorancia predominó, donde fue alentada además tanto por gobiernos como por instituciones, y que pues Uh-huh. lamentablemente en las zonas donde a veces la gente no tiene acceso a cierto Educación. conocimiento o a cierta educación, claro, Ujú. pues predomina la ignorancia, ¿no? Y sí, lamentablemente, pues tanto para las figuras que hemos estudiado hoy, ¿no? Como el vampiro, como el licántropo, etcétera, o los nahuales o los wendigos, etcétera,
pues sí son animales que de repente fueron confundidos, ¿no? Igual a lo mejor un día hablamos acerca de los bestiarios, como esta cuestión de la percepción que se tenía de un animal fue cambiando, ¿no? Con el tiempo, pero lamentablemente la ignorancia es el peor enemigo a veces de esto, ¿no? Recuerden que nosotros lo que hablamos siempre es desde una perspectiva como de académica y estudiosa, ¿no? Ni estamos diciendo ve y bebe sangre y conviértete en vampiro, ni conviértete en un licántropo o vete a matar murciélagos o lobos, ¿no? No, lamentablemente, les decía, el peor enemigo que hemos tenido siempre es la ignorancia. Y lamentablemente, pues la ignorancia es ocupada siempre por las fuerzas ocultas de la Matrix para controlar, etcétera. Y pues lamentablemente las víctimas a veces son quienes menos lo merecen. Y aquí es importante porque recuerden que empezamos una temporada en la que es muy común todo este tipo de prácticas, ¿no? O sea, desde rituales satánicos, rituales por las fiestas paganas que se hacen de repente relacionadas con el Halloween, en el mismo Día de Muertos, ¿no? O sea, quien crea que en México no sigue habiendo sacrificios de animales, pues es la persona más ignorante. Venimos de culturas en donde la cultura del sacrificio estaba arraigada, pero hasta el hueso, ¿no? Entonces difícilmente rompemos con eso. Hay incluso religiones que lo hacen y que resulta atroz, ¿no? Yo de repente veo muchas manifestaciones religiosas en las que estos sacrificios de animales todavía son visibles. Bueno, pues algunos son como para cuestiones como de alabanzas o de agradecimientos, como tipo mandas, ¿no? Por ejemplo, en la religión musulmana hacen los sacrificios de los carneros, pero no es cuestión de porque quieran matar una vida, sino es como un ofrecimiento o agradecimiento, sí, ¿no? O sea, pero sí se siguen dando, por supuesto. Sí, quien lo hace realmente con dolo, como dice Gerardo, en el contexto siempre de esta cuestión de sentirse sentirse superior o simplemente de querer a veces no mostrar ese respeto por la vida, pues en algún momento se sale de control, ¿no? Y bueno, pues finalmente es parte justo de lo que ha inspirado en la literatura, ¿no? Que como lo decíamos la vez pasada, hasta dónde la realidad y la ficción, cuándo termina una y cuándo empieza la otra, ¿no? Pero justo este tipo de pláticas que tenemos a veces es para poder despejar en la cultura de dónde viene, cómo ha evolucionado y que sigue presente, ¿no? Yo les puedo decir, si hay dos seres que creo que van a seguir eternamente presentes y que justo nos demuestran su inmortalidad a través de eso, son el vampiro y el licántropo, ¿no? Ahí está el secreto, ese es el secreto de la inmortalidad, ¿no? No necesitas que te muerda un vampiro o un hombre lobo, no, el secreto está en esto, cómo las historias, la literatura y cómo va impactando en otras áreas del conocimiento. Hoy lo podemos relacionar con la psicología, se puede relacionar, yo hace ratito lo relacioné un poquito con la economía, ¿no? Pero al final, el hablar de ellos es lo que los hace inmortales. Entonces, pues, ojalá pudiéramos tener la oportunidad más adelante de hacer un programa, un episodio, exclusivamente del vampiro, y eso me fascinará mucho y seguramente a los tres, porque finalmente es un tema que nos agrada y pues, por favor, denle like y suscríbanse para que podamos seguir haciendo este tipo de pláticas en las cuales estamos integrando tanto la literatura como la psicología, que a lo mejor podríamos pensar que son dos cosas completamente separadas, pero no, ya se han dado cuenta que pues estamos haciendo estas uniones y que la literatura va más allá de las cuestiones pues personales, mentales, incluso hasta de la personalidad, ¿no? O sea, nuestra personalidad a veces también nos lleva por caminos literarios diferentes y pues bueno, aquí estamos, seguiremos haciendo nuestros podcasts con temas relevantes, claro, dinos. Antes de que nos vayamos, yo les tengo una pregunta que puede causar ámpula y que a lo mejor va a hacer que que haya más likes. Sí. Podamos tomar este tema más a profundidad y más realce y más real en cuestión de verdad y ficción, ¿no? Okay. Del vampiro. ¡Dilo ya! ¿Ustedes creen realmente que haya existido algún vampiro de verdad? Fuera de la enfermedad y fuera de todo esto. ¿Sí o no? Rápido, así ya. Hay algo que siempre he agradecido de la cultura que he adquirido gracias a la lectura y la literatura, ¿no? Algo que me ha permitido es justamente entender al ser humano
al relacionarlo con este tipo de cosas. Yo siempre he creído que en el mundo hay luz y oscuridad y que seguramente hay cosas que todavía no hemos descubierto, hay cosas que quizá vayan a seguir ocultas porque así debe de ser. En fin, yo soy un fiel creyente de que hay cosas que están más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, te voy a decir algo. Yo puedo ver y puedo entender a veces la presencia de estos seres monstruosos en nuestra propia realidad. Y te voy a compartir algo muy personal. Yo hace un par de semanas platicaba con una persona que vivió mucho tiempo en el infierno de las adicciones, ¿no? Y es curioso porque justamente cuando él me describía cómo se sentía, lo primero que vino a mi mente fue la figura de un hombre lobo. ¿Por qué? Porque justamente él me decía, en la adicción hay momentos en los que no puedo controlarlo, que yo deseo. Dentro de mí, maestro, hay una sensación de que no lo hagas y no lo hagas y no lo hagas, y termino cayendo. Entonces, lo primero que pensé fue, es como un hombre lobo, que vive con una maldición que al mismo tiempo desprecia, porque él sabe ya que llegó ese punto en el que se está destruyendo, pero que no puede romperlo. Lo maravilloso sería encontrar, ¿no?, esta luz que le permitiera, ¿no?, separar al hombre de la bestia. Pero si hay algo para lo que yo he podido aplicar esto que a veces encuentro en la literatura es, los monstruos existen, claro que existen, y están entre nosotros, y muchos somos nosotros, y están dentro, y salen en el momento en el que menos lo esperamos. Entonces, creo que al final ha sido una construcción colectiva de la sensación y de lo que el hombre ha vivido a lo largo de la historia. Y finalmente la literatura, hermanos, y digo hermanos por el tiempo que tenemos de conocernos, la literatura se ha nutrido de esto, de la vivencia y de la experiencia del ser humano. Yo, de verdad, cuando yo escuché la historia de este muchacho, lo primero que dije, voy a escribir una historia. Quiero escribir un cuento sobre un hombre lobo, como él, que su experiencia me permita nutrir la personalidad de mi personaje. ¿Por qué? Porque quizá esta lectura le va a ayudar o va a impactar a alguien más y va a decir, ay, vivo y siente lo mismo que yo siento, ¿no? Y Y de es hecho, padre, seguramente la muchos, literatura se nutre de eso. y seguramente muchos de los escritores, esos monstruos que describían tienen que ver con algún pasaje de su vida, ¿no? Y contestando a tu pregunta, yo, bueno, como psicóloga, no me agradaría mucho como que decir sí, porque no hay algo que sea tangible para poder decir que sí, pero claro, por supuesto que sí quisiera, y sé que debe de a lo mejor haber cosas que no están tan científicamente comprobadas, y pues ojalá y llegara un Daemon a mi vida, porque pues sí, yo quisiera un Daemon en mi vida. Pero sí, yo creo que debe de haber algo misterioso y deseo con todas las fuerzas poder Algo matar. que es interesante, y que también te lo comparto, Gerardo, es cómo hay momentos en donde la misma sociedad se cansa de la explicación racional. Sí, por la Hace mente poco, racional y dogmática, ¿no? Claro. Y por el supuesto siglo que queremos XVIII, algo imaginario. sí, claro, el siglo XVIII cerró siendo catastróficamente racional. Sí, sí, sí. La gente odiaba que todos se los explicaran a través de la razón, porque la razón ya había generado revoluciones, desmembramientos sociales y una cascada de sangre tremenda. ¿Y qué pasa? Que en el siglo XIX se vuelve a la superstición. Y todas estas obras, ¿no?, de los autores del romanticismo, desde Víctor Hugo hasta Mary Shelley, Bram Stoker, pues crearon a sus monstruos y a sus seres fantásticos en este contexto de una sociedad además superindustrializada, ¿eh? Entonces, imagínate insertar en una sociedad y en un pensamiento tan industrial y tan positivista la idea de la superstición, eso fue un reto. Y con esto cierro. ¿Por qué lo recupero ahorita este comentario? Porque hace poco en Face subieron la noticia de que parecía que habían vuelto a fotografiar al famoso monstruo del lago Ness, ¿no? Y dije, wow, qué fascinante, ¿no? O sea, cómo en el siglo XXI, en 2020, donde todo nos lo están queriendo explicar
a través de la ciencia y de la racionalidad, y que nuestras generaciones más jovencitas buscan siempre las respuestas en el intelecto y en lo racional, porque lo supersticioso para ellos es, no, ¿cómo crees? Me sacas de lo que ya sé, de lo que me es fácil ver, oler, oír o tocar, ¿no? Del dogma. Qué fascinante que el monstruo del lago Ness siga vivo en el imaginario o en lo colectivo de nuestra cultura en un momento donde estamos viviendo tanto bombardeo por publicidad, por mecanización incluso de la sociedad, ¿no? O sea, estamos enclaustrados y nuestro único medio de comunicación es la tecnología, ¿no? Y cómo aún dentro de esta tecnología se inserta o buscan estos monstruos la oportunidad de entrar y de movernos lo cotidiano. Yo dije, wow, qué padre. En cuanto leí esa noticia, me fui a mis libros y dije, ay, a ver, el monstruo del lago Ness, qué emocionante. Pues sí, porque finalmente permite además nos permite esa fuga. Quizá no pueda ser yo un vampiro, quizá no pueda ser un licántropo, quizá no pueda ser el monstruo del lago Ness, pero me permite en ese momento involucrarme y sumergirme en el terreno de la fantasía, de la imaginación, que muchas veces hace falta. Y es por eso que yo digo que ojalá me llegue un Daemon. Y perdón, Marisela Muñoz, yo sé que vas a comentar este video, pero sí, es mi Daemon. Entonces, es parte de lo que queremos y lo imaginamos. Así es. Y pues bueno, pues, tú dinos si crees o no crees, o si piensas que haya uno. ¿Yo? Tú que hiciste la pregunta. Pues yo sí, a ver, contéstanos. he leído varias personas, ¿no? Varios documentos de personas realmente reconocidas, ¿no? Una de ellas, una autora muy famosa, y no hablo de la de Crepúsculo, esa no. Una otra que escribió ahí de libros de vampiros, que se le presentó personalmente el vampiro que ella describió. Y ahí lo voy a dejar, no sí, voy a decir más. Para que nos pídanos por favor. Pídanos Si quieren que yo de siga, Drácula si quieren y que yo vampiros. siga con esta historia y que les diga verdades y mentiras de lo que se supone y no se supone que es, ¿no? Denle like, compartir, y yo les cuento esa historia y una historia más de ahí, por ahí de los lejanos 2000, ¿no? En Nueva Orleans. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Puntos suspensivos, entonces quedará Si en ustedes continuará. quieren que el tío Gerardo les cuente, ahí denle like, compártanle. David se va a encargar de la parte literata, yo de la verdad y la mentira, ¿no? Y yo de las sorpresas. Y ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Y yo sacaré la cultura popular. Pero bueno, entonces nos despedimos. Espero que les haya gustado. Bueno, no espero, esperamos que les haya gustado mucho este programa. Y pues denle like, suscríbanse, síganos en las redes sociales, Facebook, Instagram, se los ponemos abajo. Y tiempo. Quería agradecer por uno de los memes que hicieron a Pam. Muchas gracias, Pam. Estuvo genial tu meme de el abuelo del año. Del buen abuelo del año. Así, por favor, háganos memes de las equivocaciones. Comenten, denos like, pregunten, vamos a poner. Nos reímos mucho, de verdad. Sí, por favor, hagan muchos comentarios. No nos enfadamos si algo nos hacen de meme, al contrario, está bien, pónganlo. Y gracias. Y gracias por el apoyo. Y por favor. Al anónimo. Anónimo. Otra vez. Marisela. Anónimo, gracias. Cuídense mucho y lávense las manos. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo les mando un abrazo a todos desde la cripta y, como dice por ahí, dulces pesadillas y malos sueños. Que estén bien. Bye. Saludos.